Bienvenidos a Oremos la Palabra. Los saludo deseando para todos un buen domingo. Iniciemos pidiendo la luz al Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne, para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo, lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Tomemos y leamos el Evangelio del domingo 24 del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Busquemos ahora a través de la meditación. En nuestro recorrido al interior del Evangelio de Marcos, llegamos al corazón del Evangelio. El camino de Jesús y sus discípulos hacia Jerusalén, un camino en el cual Jesús se dedica a la formación de sus discípulos. El texto de Marcos que hemos escuchado tiene un esquema que se repite en 3 ocasiones diversas. Al principio, tenemos la pregunta de Jesús sobre su propia identidad. Luego, el tema de la pasión, muerte y resurrección se vuelve central. Y por último, la oposición de los discípulos y la enseñanza de Jesús. En el Evangelio que hemos escuchado, por una parte está la confesión de Pedro, afirmando que Jesús es el Mesías. Y por otra, la clarificación de qué tipo de Mesías es Jesús, mediante el anuncio de la pasión, muerte y resurrección. En Cesarea de Filipo, cuando iban por el camino, Jesús pregunta a sus discípulos sobre lo que la gente piensa acerca de él. Entonces los discípulos citan las opiniones del pueblo que comparan a Jesús con Juan el Bautista o con alguno de los profetas, como Elías. Después de las respuestas dadas, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro
como portavoz de los 12, declara: tú eres el Mesías, es decir, el Cristo, el ungido. Con esta afirmación acerca del Mesías, Pedro, al igual que muchos israelitas, esperaban el rey davídico, quien enseñaría a su pueblo los rectos caminos del Dios de Israel y establecería el reinado divino sobre la tierra, derrotando a sus enemigos. Así, la idea del Mesías triunfalista y con poder, y quien estaría en comunión con los dirigentes de Israel, estaba en la mente del pueblo. Sin embargo, Jesús comienza a explicarles que él, como el Mesías, necesariamente deberá padecer mucho, ser rechazado por los dirigentes del pueblo, ser entregado a la muerte y resucitar a los 3 días. Así, Jesús, con el primer anuncio de su pasión, manifiesta el modelo de Mesías que es Él. Un Mesías sufriente, como el siervo sufriente de Yahvé, que viene plasmado en el libro de Isaías. Aquel que deberá ser golpeado, tirado de la barba, escupido, maltratado. Es el justo perseguido y doliente que será liberado. Y así se cumplen las Escrituras, aquello que necesariamente estaba estipulado. El Hijo viene a dar su vida en rescate por muchos. Ante el anuncio de la pasión, Pedro se siente confundido porque el Mesías sufriente no concuerda con sus expectativas, por lo que trata de disuadir a Jesús de tal destino y lo hace en privado. Pedro toma aparte a Jesús y le dirige duros regaños. Se podría traducir también: Pedro se puso ante Jesús y comenzó a hacerlo retractarse de lo que había dicho. Pedro está molesto y muy desilusionado con Jesús. Acaba de reconocer a Jesús como el Cristo, el Rey Pastor definitivo, por medio del cual Dios da a su pueblo la plenitud de vida, y ahora le escucha decir que a este Cristo Dios ha establecido para él mucho sufrimiento y una muerte violenta. La alusión a la resurrección parece no escucharse. Es apagada por el peso de los acontecimientos que le preceden. Surge el escándalo de la cruz. ¿Cómo es que puede dar plenitud de vida este hombre que ha sido destinado para una muerte violenta? Pero Jesús, dirigiéndose no solo a Pedro, sino también a los demás discípulos, dice: apártate de mí, Satanás. Es decir, ponte detrás de mí. Con esta orden, Jesús quiere indicar a Pedro que retome el camino de su discipulado y deje de intentar dirigir a Jesús. Por eso, más adelante, Jesús reafirmará que quien quiera ser su discípulo se ponga detrás de él y lo siga. Por otra parte, la palabra Satanás indica al opositor de Jesús que puede despertarse en muchos. Cualquier intento de desviarlo de su tarea es una tentación satánica, una tentativa de sustituir el majestuoso proyecto de Dios, ya que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. De esta manera, la amenaza más peligrosa para los discípulos y para la comunidad cristiana es el rechazo del crucificado. Por esto, Jesús, hablando abiertamente, sin parábolas, sin esconder nada, declara: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. De este modo, el destino del Maestro tiene consecuencias directas para sus seguidores porque los invita a participar en su crucifixión.
Por lo tanto, este relato del Evangelio de Marcos nos manifiesta las características que deben tener los verdaderos discípulos de Jesús. Jesús está realizando un camino y con esto nos está invitando a recorrer su camino, su pasión, su muerte y resurrección. Sus discípulos deben saber reconocerlo como el Mesías anunciado en las Escrituras. Sus discípulos deberán estar atentos a las acechanzas de Satanás, quien nos tienta a rechazar el camino del Mesías sufriente y a su vez a tener la osadía de querer dirigir los proyectos de Dios con nuestros propios razonamientos y cálculos humanos. Por eso, el verdadero discípulo que sigue a Jesús en su camino de la cruz es aquel que va detrás de él, siguiendo cada una de sus huellas, sin pretender negociar con Jesús otras alternativas de camino, ni quejándose, ni por propios intereses personales, ni por vanagloria. El verdadero discípulo toma su cruz, es decir, parte de la realidad de su vida que le ha tocado y desde ahí sigue a su maestro paso a paso, manifestando su fe por medio de sus obras. Oremos ahora al Señor que nos ha hablado. Padre bueno, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias.